Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de Ver para Creer, la segunda en este ciclo 2026, después de un fin de semana donde lamentablemente el 19 de abril, nuevo aniversario, el 201º del desembarco de los 33 orientales, pasó casi desapercibido porque coincidió que fue un día domingo, pero de todas maneras hubo acto protocolar, las distintas instituciones educativas, más allá que la educación fue una de las noticias no tan buenas durante la semana con respecto a esas amenazas de tiroteos increíbles que ocurrieron no solamente en centros educativos de nuestro departamento, sino que en todo el país y también afectó a la República Argentina, motivados por esas cosas de las redes sociales actuales, ¿no? Que los chicos suelen repetir todas aquellas cosas que no son buenas, seguir los malos ejemplos, y bueno, por culpa de unos pocos, todo se vio alterado a nivel departamental, sobre todo en los liceos 5 y 1, que tomaron determinaciones inmediatas, pero bueno, de a poquito todo va volviendo a la normalidad. Muchas cosas pasaron a nivel político también. Nosotros habíamos adelantado algo ya en el primer programa de la semana pasada, pero una de las personas que más generó revuelo político, podríamos decir, en las últimas horas y en los últimos días fue Eduardo Varela. Y yo le preguntaba al coordinador de bancada del Frente Amplio en el primer programa, Mario Furtado, sobre esa renuncia y él dijo, era algo que veíamos venir, que era una cuestión de tiempo. Bueno, Eduardo en las redes sociales y además a través de los medios de comunicación manifestó su postura, sintiéndose defraudado con el Frente Amplio, y hay una ruptura que se da ya a partir del momento de la votación o de la habilitación de la línea de crédito, que bueno, hace poquitas horas además se confirmó que será el Banco República quien de alguna forma financiará a la Intendencia durante los próximos 20 años con 60 millones de dólares, pero también queríamos escuchar su versión de los hechos, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el proceso que tuvo que superar hasta el día de hoy, en realidad hasta esa renuncia, y bueno, ¿qué pasó inmediatamente después? Agradecemos a Eduardo que esté por acá con nosotros, sabemos, Eduardo, además que te estás recuperando de un leve quebranto de salud, que no es sencillo, es un proceso que lleva su tiempo, así que gracias por estar y buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar de vuelta acá. Bueno, primero que nada, ¿era anunciado? ¿Creés que no tomó por sorpresa a nadie esa decisión final que tomaste de decir no pertenezco más al Frente Amplio? Yo creo que fue un proceso que lo he venido manifestando tanto en la renuncia como en todo este tiempo, luego de lo que fue la renuncia formal, de un proceso al cual entendimos que no fuimos valorados e incluso con algunos aspectos que no van con la ética y la moral de nuestra vida misma, de nuestra formación, de nuestra crianza. Por lo tanto, donde uno no quiere estar, debe dar un paso de costado e irse. Nosotros entendíamos siempre que el camino desde el día que perdimos era el diálogo, era buscar los acuerdos necesarios, más los que fuimos parte del gobierno departamental, que no le podíamos dar vuelta la cara a la situación, y entendíamos que cuando se dieron los procesos tanto del fideicomiso como del presupuesto, que hubo un diálogo de por medio con algunos actores del Ejecutivo, incluso el Intendente de Salto, y contrapropuestas a lo que se proponía. La fuerza política le dio la espalda desde el primer momento, antes que llegara la propuesta, entendiendo que ser oposición es trancar todo lo que haya, todo lo que se proponga y no pensar en el bien común de los salteños. Entonces esa no es nuestra posición, no es valorada dentro de la fuerza política, no estamos dispuestos a soportar hostigamientos, no estamos dispuestos a tolerar algunas cosas y bueno, por lo tanto hemos dado un paso de costado de la fuerza política, pero sí vamos a continuar firmes en lo que es la actividad política, por supuesto. Ahora, más allá de la postura política del Frente Amplio después de esa votación, también vivieron unos momentos de bastante tensión a la salida de la Junta Departamental después de esa elección, ¿no? Fue bastante complejo el ambiente como estaba, bastante caldeado después de haber tomado esa decisión. Más allá que el Frente Amplio, a nivel orgánico, había determinado que no iba a apoyar, se manejaba en la previa de que habían ediles, en tu caso también, que iban justamente a respaldar esa decisión. Y quiero mencionar esto porque hablando en reiteradas ocasiones con Eduardo y desde el principio, desde que se dan los resultados a conocer de las elecciones departamentales, vos lo dijiste, nosotros vamos a ir por el diálogo, por la apertura y por tratar de sumar. O sea, la postura la mantuviste. La postura la mantuvimos siempre, incluso tanto en los medios de prensa como en la casa del Frente Amplio. Yo al presidente del Frente Amplio se lo dije que entendía que había que acompañar con una contrapropuesta. O sea, nosotros teníamos que ser propositivos a la situación y no dar vuelta la cara.
por lo que no se me escuchó, hasta se me trató de una manera despectiva ante mi planteo, habiendo allí algunos personajes más, y bueno, y ahí fue, como te decía, yo no culpo a la gente que fue ese día a la Junta, porque la gente estaba pasando un momento sensible, con los cuales hoy mantengo un diálogo y se han sanado muchas asperezas. No eran dirigentes que habían trabajado conmigo, también dirigentes que estaban dentro de la fuerza política, pero en otras agrupaciones. Culpo a la manija, a los que tenemos que dar el ejemplo y no lo dan, a los que fomentaron y utilizaron a la gente ese día para que vayan a armar una especie de lío y de relajo que no le sumaba ni a la gente, por supuesto, ni al departamento, porque los salteños no nos merecemos eso. Yo creo que nos merecemos mucho más, hay que elevar la vara y entender que no vale todo. Y allí hubieron protagonistas, que yo lo digo, como fue el presidente del Frente Amplio, el coordinador de bancada Mario Furtado, fueron personas que fomentaban a la gente a hacer un acto de violencia que fue... Verbal, en ese caso fue verbal, ¿no? Verbal, pero es como te digo, con la gente... es una forma de violencia igual. Con la gente no es, ni tengo ningún tipo de... porque entiendo la situación. Yo entiendo de que nunca utilicé a la gente para poder llegar a algún objetivo. Siempre lo dije, acá si perdemos nos vamos, porque lo que estaba mal estaba mal. No se había firmado el convenio colectivo, previo a la elección departamental lo dije, y que bueno, y que lo que estaba mal, la ley no lo ampara, y por supuesto que iba a pasar lo que pasó. Después, por supuesto, aquellos que quizá no entendían que había que firmar el convenio colectivo en tiempo y forma porque la gente no iba a militar, fueron los que bajaban calle Uruguay, golpeaban los redoblantes y daban manija, que es lo que no tenemos que hacer. Nosotros como dirigentes tenemos que tener la responsabilidad de enfriar cuando hay un problema y entender que es por el lado del diálogo y no llegar a los extremos de violencia que se llegó lamentablemente, que queda de rehén la gente, por supuesto, y tenemos otra visión. El tema ya fue muy hablado, muy manoseado, entendemos que acá hay que mirar para adelante, entendemos que hay que trabajar por el departamento, entendemos que tenemos que juntarnos con aquellas personas que nos representan mucho más allá de los partidos políticos, que están trabajando por Salto, que tienen una responsabilidad, que presentan y les importa el departamento y no los intereses personales. A los días también el coordinador de bancada nos destituye de las comisiones que integramos, un hecho que nunca se da, porque eso sí es persecución política, eso sí es ya tocar fondo, y bueno, y ahí fueron muchos factores. ¿No fuimos necesarios para la fuerza política? Por supuesto que no lo fuimos, porque yo entiendo que siempre mostramos una forma de ser moderados dentro de la fuerza política. Nosotros siempre, la postura nuestra fue la de entender de que es por el lado del diálogo y es por el lado de construir entre todos. Respeto a los radicales, pero nuestra postura siempre fue esa. Ahora, si el Frente entendió que no hay que ser moderados, que hay que ser radicales, que acá hay que trancar todo lo que se proponga del lado del que piensa distinto, bueno, el tiempo le dirá si tendrán la razón. Esto no se trata de una guerra ni de nada, con tranquilidad nos estamos reestructurando, hoy como ediles independientes, con una mirada hacia el futuro y una mirada a sacar a Salto adelante, que en definitiva es para lo que estamos. Entre líneas diste a entender de que se estaba condicionando en aquel momento el voto a cambio de la permanencia en la administración pasada, ¿es así? Digo por la demora, la dilatación en firmar ese convenio, ¿no? ¿Y por qué no se firma el convenio colectivo antes? O sea, las cosas hay que decirlas. Porque el anuncio se hace a fines del 2024. Exacto. Vamos a hacer un repaso breve y mental, sí, a fines del 2024, y se va a firmar ya después de las elecciones departamentales. Sí, yo entiendo de que se tendría que haber firmado antes. ¿Por qué no se firmó? Que alguien me lo explique. O sea, que me lo expliquen quién. Y aparte no hay peor persona que justifica sus errores echándole la culpa a los demás. Yo soy responsable y formé parte de la administración anterior, como coordinador de juventud. Por supuesto que no estaba en la caja, no estaba en el ABC y no tenía el lugar para poder opinar sobre algunos temas que incluso no estaba de acuerdo. Tampoco digo que estaba todo mal, ni tampoco vengo a hablar mal de Andrés Lima acá, porque si no siento que sería un mediocre y le estaría tomando el pelo a la gente directamente, ¿no? Entonces, soy responsable de lo que se hizo mal,
pero no voy a caer nunca en lo que no entiendo que está mal, y yo siento que a la gente se la usó, y a la gente se la llevó hasta el final de esa manera, con un objetivo político, y eso no se hace ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Colorado, ni en el Frente Amplio, en ningún ámbito de la vida. Entonces, lo decimos siempre y lo dijimos con la tranquilidad y con la frente en alto, porque sostengo lo que digo, lo he dicho en todos lados. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir y también dejar de pensar en campañas electorales, porque no podemos vivir 5 años en campaña electoral. Solo en Salto se ve esta realidad. Entonces tenemos una contradicción tremenda, actores políticos que están luchando por el departamento, presentando cosas para Salto, enfocados en sacar a Salto adelante, y después vamos a tener una oposición que permanentemente va a estar en campaña política, entendiendo de que de nuestra parte no es así. No somos ni mejores ni peores. O sea que tomaste esta decisión no pensando en lo que va a ocurrir allá por el 2030 con las próximas elecciones, sabiendo ahora que dentro del Frente Amplio posiblemente ya no hay posibilidad de volver y después quedarían alternativas, porque muchos han hablado después de tu renuncia de que, bueno, pesó el apellido, pesaron las raíces del Partido Nacional. Eso se leyó mucho y se escuchó mucho en redes sociales y en distintos medios. Y mirá, Rodrigo, yo tengo la tranquilidad primero porque se desvirtúan algunas cosas. Yo no estaba en el Partido Nacional y Lima me encontró el precio y me llevó con él a cambio de... Inicié en política ahí. Yo tuve una militancia en el 2011, que el intendente mismo lo decía hace un tiempo atrás en una reunión, que ganamos las elecciones de jóvenes en el 2011. No me interesaba estar en actividad política, no estaba en el departamento de Salto, luego me retiré y empecé a militar dentro del Frente Amplio. No me encontraron el precio, como algunos intentan decir, que ellos sí lo hicieron. Por lo tanto, ahí comenzó y creía en esta herramienta del Frente Amplio. Y tengo una excepción con la falta de descentralización. Aquellos que vivimos en el interior hemos escuchado el famoso discurso de la descentralización que no llega, la descentralización que no hay respuestas para eso. No se pensó en la UDELAR del departamento de Salto, no se está pensando en los grandes temas y no están dando una mirada descentralizada realmente de desarrollo para el interior. Sí tengo que felicitar las actitudes como el ministro de Turismo que viene al departamento de Salto y ha apostado el departamento de Salto. Tengo que felicitar, por supuesto, al presidente, que entiendo de que no lo están dejando gobernar como él quisiera gobernar, porque como intendente Canelones siempre me dio con todos los municipios buscando el desarrollo más allá de los colores políticos, pero lo tienen en un embrete que no lo dejan salir hacia esa mirada que todos estamos esperando. La gente estaba muy esperanzada en que podamos levantar el departamento. La gente tiene prioridades, vivienda, salud, desocupación, y está con un microclima que seremos 1000 personas que hablamos todo el día de esto. La gente tiene otra mirada, la gente no sabe y no entiende algunas cosas porque no le interesa. Lamentablemente, por culpa de nosotros, está el desencanto de la gente con los políticos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recuperar la confianza de la gente. ¿Cómo se recupera la confianza de la gente? Desde el accionar. Por eso entiendo de que tomé la decisión correcta, que represento a pocos o a muchos, pero sí los voy a representar en esta decisión que tomé, a muchos frente amplistas desencantados y también a algunos que no lo son. Y también entiendo de que para generar credibilidad uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, los que me señalen con el dedo que devolvé la banca, que la banca no es tuya, que la ética y la moral tienen que empezar por casa. Entonces, yo no voy a hablar mal de ellos porque no tengo esa impronta, sí me voy a defender siempre que me ataquen, porque entre otras cosas uno tiene que aprender a defenderse, pero no puede vivir en la negativa, ni transmitiéndole a la gente permanente negatividad y permanente choque y en base a la soberbia. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad, una generación nueva, con una generación que está hoy en política en la cancha, de poder cambiar esto. Y esto solo se cambia si dialogamos, si nos sentamos, si generamos mesa de diálogo para poder sacar las cosas adelante, sin importar los partidos políticos. ¿Vas a seguir como independiente? Por el momento sí. Hay una reestructura que va a llevar un tiempo, por supuesto. Es volver a empezar.
No estoy en la pesca de a quién me llevo del frente para ver qué daño puedo hacer a futuro. No estoy en esa. Estamos reestructurándonos con algunas personas. Por supuesto que sí, que hay mucha gente que me va a acompañar, que perteneció a la fuerza política históricamente. Por supuesto que van a haber novedades a futuro con respecto a eso. Y vamos a trabajar por Salto. Después el tiempo dirá. Nos vamos a poner a disposición de la sociedad en el lugar que nos toque y ahí la gente va a decidir si somos necesarios, si no somos necesarios y no nos vamos a enojar si no lo somos. Quiere decir que no hicimos las cosas bien. No hay que perder de vista un hecho que parece menor pero no lo es. En las elecciones nacionales acompañaste a Álvaro Lima en la fórmula. ¿Qué pasó con la banca, con la suplencia? Tengo una licencia. Entonces seguís siendo el suplente de Álvaro Lima. Sí, hasta sí, el día de por hoy. supuesto que sí. ¿Hubo diálogo con Álvaro Lima después de la renuncia, después de todo lo que ocurrió? No, con Álvaro Lima nunca tuve mucho diálogo y bueno, luego de la elección no. Con Andrés Lima hemos hablado por teléfono, sí, bastante. Es una persona a quien yo soy un agradecido, que lo respeto y las diferencias las hemos hablado personalmente. Y el otro día tuve un diálogo, cuando se enteró de esto, me deseó lo mejor, por supuesto, y bueno, y hay que seguir trabajando, coincidimos y estamos en la misma línea. Cuando terminemos con algunos berrinches internos políticos, cuando el departamento va a salir adelante. O sea que hoy estarías en condiciones de solicitar que te levanten la licencia y pasar a ser el primer suplente del actual diputado por el Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí que es obligado, ¿no? Sí, pero es posible, perfectamente posible. No, pero a ver, el otro día me llamaba un periodista de Montevideo para consultarme eso. Digo, acá no se trata de especular al daño que se puede hacer. Yo no tengo nada contra la dirigencia, y menos la de Montevideo. Hay muy buenas personas que lamentablemente no pueden salir al interior como deberían. Yo digo que podrían, pero están condicionados muchos temas que respeto. Y si hay algo que uno en la vida tiene que es irse por la puerta de enfrente y entender de que acá, mediante la rabia, el revanchismo, no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, hay diálogo con mucha gente de allá, no estamos para no estamos para buscar un daño, estamos para construir y para entender que nacen personas que para mí tienen objetivos colectivos y nacen personas que tienen objetivos personales. Los que tienen objetivos personales pierden y se enojan, pierden y se justifican. Los otros son los malos y tienen la culpa de todo. Siempre los demás tienen la culpa, nunca una autocrítica. Esta persona se va de la fuerza política porque siente que se cruzaron todos los límites y entiende de que nosotros somos personas que estamos para pensar en la positiva, ir para adelante, trabajar con la gente que quiera trabajar por Salto, no nos andamos escondiendo, no andamos midiéndonos con lo que decimos. Hay actores políticos de la coalición republicana que llaman mucho la atención en la buena línea de trabajo que van llevando y ahí nos encontrarán, siempre trabajando por y para Salto. Gracias por visitarnos, como siempre, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a la primera pausa de esta noche, enseguida volvemos. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: Ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza.
En CADO, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. CADO, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. ¡Te esperamos! Segundo bloque de esta segunda entrega del 2026 de Ver para Creer, como siempre agradeciéndoles a ustedes por la preferencia, por estar del otro lado acompañándonos en las distintas señales que llegan a sus hogares, no solamente a través de Cablevisión Salto, sino también a través de las redes sociales y nuestra plataforma de YouTube, donde pueden seguirnos y mirar en el momento que ustedes entiendan pertinente, disfrutar de las declaraciones, de las voces de quienes son los protagonistas de la política, los protagonistas de las actividades, de los proyectos, de los emprendimientos, de todo lo que tenemos aquí para discutir y para hablar semana tras semana. Pero la política tuvo, podríamos decir, un peso bastante importante este año. Fue atípico el verano en general, yo lo planteaba en el programa pasado, porque ocurrieron muchas cosas mientras nosotros no estuvimos. Después de esa votación, de la que hablábamos con Eduardo Varela en el primer bloque, respecto a la línea de crédito que se habilitaba para la Intendencia de Salto, también hubo votación de presupuesto, con una discusión bastante intensa en lo previo y al momento de la propia votación, y también hubo, podríamos decir, decisiones políticas que fueron a sacudir alguna interna, y en este caso hablamos del Partido Colorado. La semana pasada estuvimos hablando aquí en el programa con Julio César Franchi, quien de alguna forma respaldó la postura de Marcelo Malaquina de decir, doy un paso al costado y nuestro sector, que no es un sector conformado como tal, eso hay que aclararlo, se aleja de la coalición republicana. Franchi dijo, no es un adiós a la coalición republicana, seguimos perteneciendo, no es tan así. Lo cierto es que a Marcelo Malaquina, algunos colegas le dijeron y le achacaron incluso de que se quedó prácticamente solo con esta determinación. Y alguien que estuvo acompañando a Marcelo durante toda la campaña y que además fue electo diputado por el sector o las listas que lo representaban, es Horacio de Brum, que nos está acompañando. Horacio, muchas gracias por estar, Rodrigo, por tomarte estos minutos para hablar con nosotros. Es un gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Ya vamos a hablar de cuestiones netamente relacionadas al trabajo que estás realizando a nivel de diputados, pero primero quiero sacarme esto de encima. ¿Qué pasó con la decisión de Marcelo Malaquina? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Hay diálogo, no hay diálogo? Esa es una pregunta que no es para mí. Yo simplemente lo que puedo decir es que yo respeto la decisión que él tomó, pero también quiero ser claro de que en mi caso personal voy a cumplir con la palabra dada a los miles de salteños que en su momento nos votaron, que es trabajar desde la coalición republicana. La coalición republicana acá en el departamento de Salto es algo innovador, es algo nuevo, y como toda herramienta nueva, siempre amerita ajustes, amerita una mejor coordinación, amerita un montón de cosas como herramienta tal que es. Pero soy de los que creo que la solución no es la ruptura, y menos en política. Al contrario, yo creo que el camino siempre tiene que ser el del diálogo, el de tender puentes, porque eso es lo que nos exige la gente. La gente y el pueblo de Salto, sobre todo, está cansado de muchos años que al departamento no le ha venido nada bien, y es nuestra obligación mirar siempre para adelante y tender puentes. A Salto lo vamos a levantar entre todos los salteños, y no creemos que la ruptura del diálogo u otro camino pueda favorecer el interés de todos los salteños. Yo hay cosas que no me quiero
de tener demasiado, porque los temas internos de un partido se solucionan en la interna de un partido, no a nivel de la prensa ni en otros niveles. Yo lo que quiero es seguir concentrado en aquellas cosas que yo me comprometí ante la población de Salto cuando fui electo, y Salto tiene problemas muy graves como para estar distrayéndonos en cuestiones meramente política partidaria en una interna de un partido. Nosotros seguimos con problemas muy graves en el departamento de Salto, la informalidad, la falta de empleo, la falta de vivienda, seguir trabajando en aquellos temas que nos preocupan y ocupan, como lo alto que está vivir en el país y en Salto. Ya la gente, los costos, simplemente los costos de los alimentos, nosotros estamos trabajando en eso porque la canasta básica, el precio de la canasta básica tiene que bajar. Ya la gente no es que no llega a fin de mes, llega en la quincena. Y esos son los temas que a nosotros nos tiene que preocupar y nos van a ver en ese camino. Lo demás puede quedar perfectamente en la interna de cada partido y bueno, y se irán resolviendo. Yo siempre digo que los momentos ideales son difíciles a veces de encontrar siempre, y menos también en la actividad política. Y yo lo que creo es que la coalición republicana fue respaldada por casi 50.000 salteños, y nosotros tenemos que darle respuesta a esos 50.000 salteños. Y como socio de esta coalición, más allá de algunos inconvenientes que pueda haber, y le digo más, es lógico que se critique el funcionamiento de la coalición republicana. Está perfectamente y es algo que lo podemos recibir. Lo que sí no creo que el mejor camino sea la ruptura, porque evidentemente hay miles y miles de salteños que votaron a la coalición republicana con la esperanza de encontrar un cambio en el departamento de Salto. Y cuando se habla de ruptura de diálogo, en realidad no lo hubo, tal vez con algunas personas, pero se te ha visto incluso acompañando al intendente y en distintas actividades que el propio gobierno de Salto ha organizado de forma permanente trabajando. Yo quiero ser claro, me van a ver trabajando, pero no solamente con el intendente de Salto y con su equipo. Me van a ver trabajando con todas aquellas personas que quieran levantar el departamento de Salto. Le voy a decir algo. Hace media hora le mandé un mensaje, que lo tengo acá, al diputado Federico Preve Coco. Diputado por el Frente Amplio, ¿no? Diputado por el Frente Amplio. Sí. ¿Ah? Le digo, cuando pueda llamarme. Me dice, te llamo en un rato, Horacio, ando haciendo policlínica. Me llamó y estamos con un problema con ACE y con el hogar de ancianos de aquí de la zona del Cerro. De Calle Chile. Sí, señor. Y le pedí, Federico... Corrijo, Bolivia, porque la entrada es por Bolivia. Ahí está. Federico, ¿podremos destrabar esto con ACE? ¿Vos que tenés llegada más directa que nosotros? Claro que sí. Y lo cuento porque a veces dicen los políticos están todos peleados. No, no, no. Cuando nosotros tenemos que mirar al departamento de Salto, yo voy a hablar con quien tenga que hablar, de cualquier partido político. Y con Federico, que nos conocemos no hace mucho, he entablado un diálogo directo, ¿ah? Y me ha permitido a mí trabajar en cosas de Salto, ¿ah? Y que las cosas salgan. Porque la política no se mide en comunicados, no se mide en cartas, no se mide en notas, se mide en resultados. La política en serio se mide en resultados. Y los resultados es sacar a la gente de la pobreza, sacar a la gente de la informalidad, tener una mejor salud pública en Salto, tener una mejor educación, sacar a la gente de los asentamientos, que son 22 y que hasta ahora no hemos visto nada positivo. Esa es la verdadera política, de resultados. Porque yo dentro de 5 años me voy a presentar a la ciudadanía, por lo menos a hacer una rendición de cuentas del quinquenio. ¿Ah? Porque nosotros estamos obligados como políticos a rendir cuentas ante la sociedad que nos eligió, aquellos que nos eligieron y aquellos que no nos eligieron. ¿Qué pasó en el lugar de ancianos? Nada, tenemos un contrato de comodato que está vencido y ustedes saben cómo son a veces la burocracia de nuestro país. Necesitamos
que se firme rápidamente el nuevo comodato, porque además el gobierno departamental tiene pensado destinar recursos para determinados arreglos ahí edilicios, que está bastante deteriorado, pero evidentemente que con un contrato de comodato que esté vencido y que no se sabe bien qué es lo que va a pasar, lamentablemente hay cosas que no se pueden avanzar. Entonces le pedí al diputado Preve que como salteño, y como además él es muy ejecutivo, nos diera una mano para destrabar esta situación, ¿ah? Y que tengamos los nuevos convenios firmados y que se puedan iniciar las obras que tanto los abuelos y las abuelas del hogar lo necesitan. Y que además no es una cuestión de plata, y eso parece increíble, ¿no? Se toman tanto tiempo, se dilata tanto esto en el tiempo, y es, la verdad, que las autoridades reciban ese comodato y lo firmen de una vez por todas para que comiencen. Eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar y ocupar, Rodrigo. Los temas del departamento de Salto. Hablando de eso, estuviste acompañando a distintas autoridades, no fue solamente el gobierno de Salto, fue una especie de gabinete ampliado en estos días por el interior, estuvieron en 3 municipios, Mataojo, Colonia La Valleja y Rincón de Valentín. Esta estrategia también va a llegar a los otros 3 faltantes, hablamos de Villa Constitución, de Belén y acá San Antonio, que es el que está más cerca, pero allí tuvieron la posibilidad de dialogar no solamente con los representantes políticos del tercer nivel de gobierno, sino también con algunos vecinos. Sos un conocedor de la realidad del interior, pero ¿te encontraste con algo más, con mayores preocupaciones? Sí, por supuesto. Primero que fue una instancia muy enriquecedora por el intercambio no solamente con las autoridades departamentales y nacionales que acompañaron todas estas visitas, sino también con los vecinos, con los concejales y con los alcaldes y alcaldesas. Lo que pasa es que todo es tan dinámico, Rodrigo, que a veces nos quedamos solamente en el tema de la caminería rural, nos quedamos solamente en el tema de educación, que son todos temas, por supuesto, sumamente importantes, pero empiezan a aparecer elementos nuevos que yo no estaba en conocimiento o no los tenía como algo tan presente. Por ejemplo, todo el tema de salud mental en el interior, intentos de suicidio, temas de violencia de género, tema de adicción a las drogas de los muchachos muy jóvenes. ¿A quién acuden? En localidades pequeñas o remotas. Entonces, en esas localidades pequeñas y remotas, no tenemos tan accesibles los prestadores de salud, o no tenemos un portal Ciudadela como hay en la ciudad de Salto, que inmediatamente la persona que se siente afectada puede acudir. Entonces, aquellos derechos humanos esenciales, fundamentales, como es el acceso a la salud, el acceso a la justicia, el acceso a la vivienda, en el medio rural se ven totalmente cercenados frente a lo que puede ser una capital departamental. Entonces, salí sorprendido con algunos planteamientos de los vecinos. Por tanto, quisiera decir en resumen que estos 2 días de gira que hicimos con el intendente, su equipo y con autoridades nacionales, no fue en vano, porque no creamos que de repente salimos 2 días de giras y porque uno conoce el interior es como una gira de paseo. Estuvo el jefe de policía, que lo estábamos viendo recién acá, estuvo el doctor Luis Rodríguez, que además habló de este tema y planteó la herramienta de la telemedicina como algo necesario y urgente a implementar, ¿no? Por los recursos humanos finitos, que muchas veces hay complicaciones para poder llegar al interior. Correcto, entonces justamente con el doctor Luis Rodríguez, que pude conversar largamente en estos 2 días, evidentemente que surgen algunas cuestiones que no pensábamos que estaba pasando en el interior profundo de nuestro departamento y que amerita una rápida intervención tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional. Salud mental, que fue prioritario en el plan de gobierno de todos los partidos políticos, independientemente. Por supuesto. Por tanto, nos trajimos varios deberes para tratar de coordinar, como diputado nacional que soy también, pero con las autoridades departamentales y con las autoridades nacionales. Por eso yo no tengo ningún priorito en utilizar el teléfono y llamar a un diputado de Frente Amplio que está muy vinculado, que es médico, está vinculado a la medicina, y que tiene muy buena llegada en lo que tiene que ver con ACE, más llegada de la que pueda tener yo, y tener una respuesta. Porque, vuelvo a insistir,
La política en serio es la política de los resultados. O hacemos bien las cosas o hacemos mal las cosas. Y acá en Salto, políticamente hablando, el sistema político no tiene más margen para equivocarse. Ya se equivocó bastante. Entonces, el descreimiento de la población es importante. Entonces, yo como uno de los tantos integrantes del sistema político de Salto, no puedo tener demasiado margen para la equivocación. Estoy obligado a hacer las cosas bien, porque el pueblo lo exige. ¿Se entiende? Me quedé buscando un mensaje por acá, porque en el seminario Más Comercio, que hubo hace un par de días atrás en el centro comercial, Sí. y se habló sobre exportación de pequeñas y medianas empresas, se dijo que Paysandú exporta más del doble de productos que Salto. Salto está prácticamente carente de industria y le falta mucho trabajo porque además los índices de desempleo son muy elevados, más aún si lo comparamos con la media nacional. ¿Cómo se fomenta esto? Porque yo lo escuché al intendente Carlos Aviso durante la campaña decir permanentemente hay que generar puestos de trabajo. También era parte de las prioridades que planteabas tú. ¿De qué manera se cambia esta historia? ¿De qué manera se vuelve atractivo Salto para la inversión privada y que de una vez por todas no quedemos rezagados con relación al resto del país o incluso con los propios vecinos que tenemos acá al lado? Bueno, yo no quiero ser un poco pesimista, pero evidentemente que hoy la legislación vigente a nivel nacional, por más incentivos que, por ejemplo, se pongan a un mejor puntaje para quienes quieran invertir acá en Salto, no creo que vaya a surtir efecto. ¿Por qué? Y porque la logística y todo está en la zona metropolitana, no está en el departamento de Salto. Ayer escuchaba una entrevista a Richard Reed, ¿bien? Porque acá no es solamente el tema de inversión, acá es que está cambiando la situación laboral en el mundo. Cada vez se van a empezar a perder, lamentablemente, muchísimos puestos de trabajo. El mundo viene por el tema de las nuevas tecnologías, por la robótica, por la inteligencia artificial, por un montón de cuestiones. Que también están despidiendo funcionarios, ¿no? Claro, Richard Reed lo decía, no soñemos más con aquel Uruguay de la chimenea. Las chimeneas ya van a pasar a ser otra cosa. A nivel industrial el Uruguay está muy mal. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto en el tema de que en Salto tenemos que tener una universidad tecnológica, la UTEC? Y yo lo vengo insistiendo de la campaña electoral y no tuve suerte en el presupuesto nacional que se votaran los recursos. Porque es una universidad pública, que yo siempre lo digo, de las cosas buenas que hizo el expresidente Mujica, es una universidad pública vinculada directamente a las nuevas tecnologías, a la robótica, a la inteligencia artificial, a todo eso, no una universidad vinculada más a las carreras tradicionales o históricas que siempre tenemos. Entonces, nosotros tenemos que preparar a los chiquilines para el nuevo escenario que se está dando y que a nivel laboral es muy complejo. Nosotros desde hace 6-7 meses venimos peleando para extenderle el seguro de paro a los trabajadores de Somicar, que son 259 trabajadores. Hoy entró al Parlamento el proyecto de ley para votar la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de Fricasa, de Paysandú. Y estamos luchando para ver cuándo entran los de Somicar. Pero estos son parches a una situación que nosotros tenemos que darle otro tipo de seguridad a esos trabajadores, que van a poder trabajar plenamente, que van a poder trabajar toda la semana. Entonces, no son temas fáciles y sencillos para resolver, y Salto tiene que enfocarse en aquellas fortalezas que tiene, como puede ser, por ejemplo, el tema del turismo. El tema del turismo, no solamente el tema del turismo termal, agua caliente, sino todas las ventajas que tiene Salto, el departamento de Salto, en lo que tiene que ver con el turismo. Y así seguimos con un montón de cuestiones. Y otro tema es que Salto aporta mucho al PBI de Uruguay, se recauda muchísimo en Salto impositivamente, pero cuando el gobierno central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto manda los recursos al departamento de Salto,
manda una No se ínfima condice, parte, claro, con no se condice. Entonces nosotros por eso venimos insistiendo con lo que le llamamos inequidad territorial. Porque del norte del Río Negro para acá, lamentablemente no vienen todos los recursos que Salto genera. Estoy ya sin tiempo, quiero hacerte brevemente esta pregunta. ¿Crees que hay al menos una luz de esperanza con la entrada en vigencia del Acuerdo Unión Europea-Mercosur a partir del 1 de mayo? ¿Que algo puede cambiar para el departamento? Claro que sí. A ver, primero que yo soy un tipo que puedo decir que en algunas cuestiones soy pesimista, pero yo soy un tipo que tengo esperanza, si no, no estoy en la actividad política. Si estoy en la actividad política y pienso que no se va a solucionar nada, ¿para qué estoy? ¿Para cobrar un sueldo? No, hay esperanza. Lo que sí tenemos que hacernos nosotros es prepararnos de aquí al 2027 y 2030 para que los sectores del departamento de Salto, sobre todo productivos, estén lo mejor preparados posibles para cuando esté todo habilitado y el arancel cero comience a funcionar. Es decir, nosotros tenemos que tener a los productores de olivo en las mejores condiciones, para que cuando tengan que salir a competir con los olivos y con el aceite extra Italia, de oliva, España, con España y con Italia, y con los competidores de Mercosur. por supuesto, estén en mejores condiciones. Nosotros tenemos que crearle las condiciones a otros sectores productivos que también van a competir, como puede ser el citrus o como puede ser la lechería. Pero eso no es solamente un tema del gobierno departamental de Salto, es un tema también del gobierno nacional. Nosotros no podemos mandar prácticamente a un túnel sin luz a los productores, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, cuando tenga que competir con Europa, porque vamos a aclarar, Europa son de las economías más cerradas que hay. ¿Bien? Nosotros tenemos acá compañías de capitales franceses, ¿bien? Pero ellos se cierran. Bueno, nosotros nos abrimos. Por eso además mandaron congelar el acuerdo y ahora hacemos la acotación, a partir de este próximo 1 de mayo, entra en vigencia una parte, es un acuerdo provisorio, no con la totalidad, correcto, sino que se continúa estudiando para justamente manejar esas fechas que manejamos. Pero justamente en ese periodo tipo ventana, en el cual se empieza a cumplir parte del acuerdo, pero no todo efectivamente el 100%, el Uruguay, el gobierno nacional sobre todo y también los gobiernos departamentales, tienen que crear las condiciones mínimas para defender el trabajo nacional. Nosotros tenemos que defender el trabajo nacional y acá tenemos que defender el trabajo de los salteños. Entonces, ahora empezó una cuenta regresiva, que el tiempo, cada vez que pasa el tiempo, es desfavorable para nosotros a partir del 2 de mayo, porque tenemos que facilitarle y apoyar a la industria nacional. Horacio, muchas gracias por la visita, como siempre muy amable por estar acá. No, es un gusto para mí y que tengan una muy buena jornada. Nosotros vamos a la última pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso. Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. ¡Te esperamos! Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio.
brindando atención profesional y cercana a cada paciente. CADO, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: Ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Bueno, ya estamos en el último bloque de esta segunda entrega del año de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 5, también por supuesto a través de las distintas redes y plataformas que emiten este programa. Semana tras semana hablábamos de distintas cuestiones, hasta del acuerdo Unión Europea-Mercosur hablamos hace un ratito, pero vamos a volver ahora a nivel departamental y puramente legislativo, porque tenemos la visita del edil, doctor Cristian Suárez, que nos está acompañando, que además fue quien llevó adelante la justificación en la Junta Departamental el día que se votó el presupuesto quinquenal enviado por el gobierno departamental al legislativo y que contó con los votos necesarios. Bueno, ese presupuesto se aprobó, no fue carente de discusión ni mucho menos a nivel legislativo, y está bien porque hace a la democracia que hayan opiniones encontradas y contrastes, que se debatan ideas y posturas. Lo cierto es que ese documento obtuvo la aprobación necesaria, fue a Montevideo. El tribunal envió el documento de regreso con algunas observaciones y ahora la Comisión de Legislación, Reglamento, integrada con Hacienda y Presupuesto, tiene que revisarlo para que la Junta Departamental o levante esas observaciones o continúe o las mantenga en realidad y le dé continuidad a este documento, que al fin y al cabo es importante. Yo lo hablaba telefónicamente hace un tiempo atrás con Cristian, de que el propio intendente Carlos Alviso decía esto tiene que salir cuanto antes, porque al fin y al cabo es la ley por la que se va a regir el gobierno departamental durante los próximos 4 años y medio, 4 años y 3 meses que quedan por delante. Gracias por estar, Cristian, bienvenido. Por favor, gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Bueno, decíamos que no fue un proceso sencillo, no hubo que discutir, hubo que tratar de encontrar acuerdos comunes, hacer algunas modificaciones. Ustedes durante todo ese proceso recibieron y escucharon a distintos representantes del gobierno, pero también al gremio, a ADEOMS, que estuvo presente, que planteó sus reclamos, los puntos en los cuales no estaba a favor, pero finalmente se alcanzó el acuerdo necesario para que se votara ese presupuesto. Sí, en realidad tuvimos un intenso trabajo, yo lo hice saber en el plenario y destaqué el trabajo de todos los ediles, de todos los partidos, porque veníamos desde enero trabajando ese presupuesto de forma muy intensa, trabajando 3 veces a la semana, con sesiones larguísimas de 4 o 5 horas, como siempre lo dije, y eso tenía que destacarlo. Después, el tema de los consensos y de las negociaciones y eso con los ediles en la comisión y la discusión de los diferentes temas, también hicimos un lindo trabajo en comisión. Parece que no se plasmó en el plenario luego de que el Frente Amplio en su totalidad no quisiera prácticamente acompañar, salvo los 2 votos que ya es de público conocimiento que acompañaron. El resto que pensamos que iban a haber puntos en común, por lo menos en algunos articulados del presupuesto, pensamos que el rechazo fue total. Entonces eso no es que fue en vano el trabajo, pero también habla un poco de parte de los ediles del Frente Amplio que trabajaron para eso, se hicieron las modificaciones que querían y sin embargo no acompañaron en ciertas cosas. Pero bueno, es destacable el trabajo que se hizo sobre ese presupuesto en sí y claramente es muy importante para Salto que esto termine de ser aprobado y que Salto empiece a trabajar con este presupuesto nuevo que implica todas las renovaciones en cuanto a obras, gestiones administrativas, ayuda social, es decir, atiende a todos los sectores
y es urgente que lo tengamos pronto, ¿no? El propio organigrama de la Intendencia, ¿no? Exacto, Cómo van a trabajar y cuáles van a ser las jerarquías y las autoridades. Exacto, el funcionamiento que va a tener esta Intendencia de ahora en adelante también es muy importante que lo tengamos pronto. Yo le escuchaba al presidente de la Junta, Enzo Molina, que decía la semana pasada que esto pasaba a la comisión. ¿Ya lo recibieron? ¿Ya comenzaron a trabajarlo? ¿En qué están? Sí, la otra vez recibimos las observaciones del tribunal. Fue una sesión cortita dentro de todo, porque hubo consenso entre todos los ediles. Creo que vale la pena resaltar que las comisiones están integradas por ediles de la CORE y por ediles del Frente Amplio. Hubo una unanimidad total de decir, estas observaciones las hizo el tribunal, las tiene que levantar, ¿quién las tiene que levantar? Que es la Intendencia, el Ejecutivo Departamental. Entonces se hizo la votación y se derivaron esas observaciones, que son aproximadamente 11, respecto a aspectos formales a la Intendencia. Pero me gustaría dejar en claro un poquito para la tranquilidad más que nada del salteño, que esas observaciones en realidad son más que nada formales o cuestiones de redacciones respecto al articulado, que son solucionables, que se pueden levantar esas observaciones. No afecta en cómo se va a aplicar ese presupuesto en Salto. Eso es por un lado, porque en realidad da a pensar la palabra observación como algo negativo, como algo, y en realidad son observaciones que habría que corregir y que perfectamente no afecten su funcionamiento. Incluso el Tribunal de Cuentas dice sobre ese presupuesto que es un presupuesto que cumple con las normas constitucionales, que cumple con las normas legales, es decir, que está vigente, que está bien hecho, pero tiene ciertas redacciones de cuestiones formales, como te comentaba al principio, que habría que levantarlas. Bueno, se habla de 11 observaciones y a veces parece un número bastante elevado, pero hay otros documentos y otros casos anteriores que tenían bastante más, ¿no? Hay que aclarar que tampoco 11 es un número que asusta ni mucho menos en ese sentido. Exacto. En su momento se quiso hacer como una campaña de estas observaciones como algo negativo. Y eso no está bueno porque genera el cierto miedo, genera cierta preocupación al salteño respecto a este presupuesto y en realidad no es tan así. Es decir, estamos hablando de modificaciones de articulados en donde nos pedían que ampliemos un poco más cómo se iban a aplicar las compensaciones a los funcionarios. Es decir, que se regule. Si bien en el artículo se establecía una compensación y se decía que a futuro se iban a reglamentar cómo se iba a implementar, el tribunal decía no, necesito que la reglamenten ahora. Entonces eso no fue ningún problema porque ese trabajo ya se venía realizando en el Ejecutivo para preparar y nada más que se hizo que se modificaron ese artículo y se volvieron a incorporar con más claridad y con más amplitud ese articulado, como también se derogaron ciertos artículos del presupuesto ahora. Es decir, el Ejecutivo recién levantaron las observaciones, o sea, recién no, la palabra es ya levantaron las observaciones, sí, y ahora sesionamos. La semana pasada, ¿no? Sí, y sesionamos, los mandamos al Ejecutivo y ahora, terminó el día de ayer, y hoy se enviaron al Tribunal de Cuentas las observaciones y las eliminaciones de los artículos que se hicieron, y hoy vamos a estar sesionando para trabajar sobre esas observaciones que levantó la Intendencia. Justamente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿La comisión se someterlo. expide y hay que ir a un plenario nuevamente, una sesión extraordinaria? Sí, y justamente vamos a estar más que nada trabajando sobre estas observaciones y también porque hubo derogación de 2 artículos en el presupuesto que fue... en uno se establecía que la aplicación de los remanentes que haya en la Intendencia se deriven a obras públicas. El Tribunal de Cuentas dijo que ese remanente, esa plata que te esté sobrando, aplicar al déficit que tenga esa Intendencia primero y luego volcar las obras. Lo que decía cosa que no va a pasar nunca porque con el déficit que tiene la Intendencia... Exacto, entonces ese remanente va a ir directamente al déficit y eso es lo que quería el Tribunal de Cuentas. Primero, derivarlo a ese remanente al déficit y luego a lo que vos quieras, pero en principio no puedes derivarlo solamente a obras. Y después el otro, que es el 32, respecto al ingreso de becarios a la función pública, que si bien lo regulaba la Intendencia, ya hay una ley, que ahora desconozco el número, que prevé esas situaciones de becarios y de pasantes en la Intendencia, entonces prácticamente era medio innecesario establecerlo nuevamente en el presupuesto. Entonces esas fueron las eliminaciones del articulado. Después los artículos se modificaron, como las compensaciones que te decía, algunos fondos de emergencia, por ejemplo, también se establecía que se iba a determinar un fondo de emergencia derivado de la zona sur y el Tribunal de Cuentas decía, quiero que me detalles cuánto vas a sacar de la zona sur para el fondo de emergencia, a quién específicamente van a estar derivados ese fondo de emergencia, bueno, a familias vulnerables, etcétera, etcétera. Y más o menos es eso lo que trata el documento. No lo pude leer en su totalidad, son 40 páginas y nos mandaron ahora a las 3 de la tarde y entre reuniones no pudimos. Vamos a entrar ahora en la Junta Departamental a leerlo en un ratito, a las 6 y poquito,
a leer esas observaciones que levantaron y empezar a trabajarlo bien para la comisión de las 7 que tenemos, ¿no? Y después se convoca entonces el plenario. Exacto, sí. Y el después plenario empezamos de allí vuelta. le da la aprobación final. Exacto. Y entra en vigencia. Entra en vigencia el presupuesto. En el momento que se aprueba. No, tiene una publicación, la habitual que tiene toda ley y todo decreto, ¿no?, departamental en ese caso. Ahora, ¿se vaticina o se anticipa de que va a haber tal vez un alto nivel de conflictividad con el gremio ADEOMS, porque ese presupuesto tuvo, tal vez la parte más polémica fue el artículo 72? Sí, 72, el 72, sí. 72, 74. Andaba por ahí, andaba en los sí, 70. Andaba entre los últimos, que era la derogación del artículo 38, ¿no? Exacto. Del presupuesto anterior, que en realidad, según ADEOMS, se reconocía la negociación colectiva entre el gremio y la Intendencia como carácter de ley departamental. Bueno, esto se votó incluso en ese caso el edil Eduardo Varela decidió no apoyar en la votación en el articulado solamente de ese, pero finalmente quedó por ahí, o sea, está derogado, eso está claro. Está derogado. Siempre digo, cuando fue ADEOMS por el tema del presupuesto, nos comentaron que la única vía para incorporar modificaciones en el momento que ellos fueran éramos nosotros, es decir, la Junta Departamental. Que no lo podía plantear el propio ADEOMS. Exacto. Nosotros lo que podíamos hacer es, bueno, nos mandan un documento con todas las observaciones y todo lo que quieren hacer, porque justamente habían ido a la sesión de comisión a hablar de las críticas y por qué esto y lo otro. Nosotros queríamos un documento, una información que digamos, trabajemos con las modificaciones que propone ADEOMS, así podemos modificar el presupuesto. Ese documento nunca se llegó. Después hubieron versiones de que supuestamente ADEOMS mandó en las versiones que ellos querían modificar a algunos ediles, pero no la hicieron llegar. Pero es mentira, pues en realidad esa información nunca llegó y claramente no pudimos trabajar sobre qué modificaciones quería ADEOMS porque nunca vimos qué articulado quería modificar justamente ADEOMS. Respecto al 38, no fue una decisión de último momento, fue un trabajo intenso con los ediles de la coalición, donde tomamos la iniciativa nosotros, no fue ninguna orden del Ejecutivo Departamental, fueron autoridades a la comisión del departamento, de la Intendencia y manifestaron que no iban a derogar el 38, que lo iban a dejar como está, cuando le preguntaron los ediles del Frente Amplio. Pasado el tiempo, nosotros empezamos a trabajar sobre el 38, la posibilidad de derogarlo, y resolvimos desde la Junta Departamental, como iniciativa propia nuestra, derogar ese artículo porque en realidad la negociación colectiva, como ya la hemos sostenido en el plenario, surge de normas constitucionales, surge de diferentes leyes acá en nuestro país, es decir, la negociación colectiva se reconoce, no es ninguna restricción en derecho lo que preveía el artículo 38. Acá la negociación colectiva está vigente e incluso es norma constitucional, está establecido por la OIT, o sea, no es una norma que se deroga y se desconoce la negociación colectiva. Está más que prevista incluso en nuestro derecho en sí. Se puede aplicar. Lo que se deroga acá es la interpretación de que adquiere carácter de ley departamental. Exactamente. Alterar ese orden de los convenios colectivos y pasarlo para arriba en la pirámide, justamente, eso es lo inconstitucional que tenemos nosotros y que también derogando el 38 tampoco borra la negociación colectiva. Entonces, más allá de que pone los convenios colectivos en el mismo orden, que eso es ilegal, establecer el procedimiento de cómo están, dónde está ubicada la Constitución, dónde están ubicadas las leyes y los decretos, dónde están ubicados los acuerdos privados, como en este caso, o públicos, como en este caso de ADEOMS, es alterar el orden que ya está preestablecido. Es decir, no se puede hacer eso en el derecho. Y justamente eso se hizo, se votó. Y entonces, si entendemos que un artículo 38 es inconstitucional, no es que hay que dejarlo, hay que derogarlo, porque si no está vigente. Y eso fue lo que la Junta Departamental razonó y lo llevó al Ejecutivo a decirles, queremos derogar. Ahora, Cristian, por último quiero preguntarte, porque ya estamos sin tiempo, pero ¿esto afecta de alguna manera hacia la interna de la Intendencia los convenios colectivos? Porque hace poquito entró en vigencia, se reglamentó la ley de ingreso a los gobiernos departamentales. Y acá estamos hablando que hay un antes y un después porque hay un cupo determinado según la cantidad de personas que están debidamente presupuestadas. Hay un 4% que tiene cada gobierno departamental para designar de forma directa. Entonces, de alguna manera se allana ese camino porque hoy hay una ley nacional que reglamente, que establece de qué manera se pueden dar los ingresos a esa función.
Exacto, ya, como vos decías, allana el camino completamente ahora el tema del ingreso a la Intendencia, porque justamente no va a ser necesario. Acá la discusión va a volver a ser de los 200. Exacto, de los 292 que estuvieron en su momento, bueno, y todo el proceso que se viene ahora en adelante, que supuestamente ya habían interpuesto los recursos y los escritos necesarios. Pero también, hablando un poco del presupuesto y de este tema, se crea en el presupuesto una comisión asesora donde va a estar integrada por la Junta Departamental, por ADEOMS, por la Intendencia, donde van a poder discutir todos estos temas, más que nada escalafonarios, de ascensos, de grados, el tema del funcionariado. Entonces, va a tener participación. Va a tener participación y se lo incluye en el presupuesto y va a tener voto en esa comisión asesora justamente. Entonces eso es destacable también porque son cuestiones importantes del día a día dentro de la Intendencia, donde el gremio y otros organismos departamentales que, en fin, hacen el contralor en la Intendencia, van a estar todos participando y llegar a un consenso bastante razonable, diría yo, porque tiene la participación de todos los actores, ¿no? Cristian, seguramente habrán más oportunidades que estés por aquí visitándonos en esta temporada 2026. Te agradecemos que te haya tomado estos minutos. Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación, un saludo a tu audiencia y la verdad que a las órdenes y por cualquier cosa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta la semana que viene, dentro de 7 días estamos de regreso, como siempre agradeciéndoles a ustedes por la preferencia, semana tras semana, y a todo el equipo de Invencible que me viste todos los jueves y que ya se vino parte de la nueva colección Invierno 2026. Esta chaqueta, por ejemplo, que recién salida del horno y ya me la entregaron los muchachos de Invencible, recordando que en los dos locales, además en el centro con horario corrido, no cierra al mediodía, aprovechar las distintas promociones y a ver todo lo nuevo que viene llegando ya desde esta semana y durante las próximas, nuevas prendas, pensando en el frío que está ahí, a la vuelta de la esquina. Será hasta dentro de 7 días.